Vamos a Marcos. Hemos estado estudiando ya este libro por las últimas semanas y vamos a empezar con el capítulo 2, Marcos capítulo 2. Vamos a leer los primeros 12 versículos, esta historia en la que el Señor Jesús va a sanar a un paralítico, pero va a ser mucho más que eso. Realmente es una historia fascinante, inspirada por el Espíritu de Dios. Dice así, queridos hermanos, Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Esta es palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Oremos. Señor amado, te damos las gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra leída. No siempre esto ha sido posible hacer, Señor, en la historia. Ayúdanos siempre a estar agradecidos por tantos y tantos privilegios que tenemos y de los cuales a veces ni siquiera estamos al tanto. Ayúdanos, Señor, a ver tu autoridad. Ayúdanos, Señor, a entender adecuadamente lo que tú estás expresando en estas palabras a tu pueblo. Padre, que Cristo reine efectivamente en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre suyo, aquel que gobierna contigo desde el cielo. Amén. Amados hermanos, antes de empezar, aquí hay 2 escuelas básicamente de cómo interpretar estas historias. Una correcta y una incorrecta básicamente. Y luego, bueno, hay divisiones internas entre esas. La incorrecta es esta, y tristemente la más popular. ¿Cuál es? Yo soy el paralítico, ¿no? Y después todo lo que yo veo aquí en esta historia tiene que ver conmigo y mis necesidades. Enfoque equivocado. Ese no es el punto de esta historia. Si usted va por ese enfoque, entonces usted va, más o menos el sermón iría así: usted necesita tener buenos amigos, amigos fieles que le carguen, ¿no? Amigos lo suficientemente convencidos para que rompan el techo, amigos fuertes para que lo bajen, ¿no? Y tenga mucha fe para que usted pueda ser sanado. Hay elementos
destellos de verdad, pero el enfoque es equivocado. No se trata de esto, esta historia. Esta historia tiene que ver con Jesús. Y no solamente esta historia, toda la Biblia tiene que ver con Jesús y quién es Él en primer lugar. Y luego sí, todas las implicaciones que eso tiene para todos los que somos sus hijos, hijos de Dios. Y con ese enfoque es que vamos a tratar de entender esto, siguiendo naturalmente lo que el texto nos quiere decir en su contexto. Bueno, ¿qué ha pasado hasta aquí? Marcos ya nos dijo de entrada que este libro tiene que ver con el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús predica la palabra, nos aclara una y otra vez que su predicación no tiene que ver con esta idea moderna de que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. La predicación de Jesús es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Me salió lo caribeño. Se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Ese es el llamado del Evangelio. Presupone que hay algo mal en nosotros. Presupone que nosotros no hacemos siempre lo que deberíamos hacer. Presupone el pecado en nosotros y por eso tenemos que arrepentirnos. Para no buscar reinos equivocados o permanecer en el reino de oscuridad de Satanás, que nos engaña y nos hace pensar que nosotros somos lo más importante del mundo. Para que nosotros entonces seamos siervos del reino de Dios y busquemos en fe a Jesucristo y las buenas noticias prometidas hasta aquí y luego cumplidas, porque Él va a ir a la cruz para pagar por este gran problema que nosotros tenemos del pecado, entre muchas otras bendiciones. Esas son buenas noticias para nosotros. Luego Él llama a unos pescadores para que sean parte de su equipo. Recuerdan que estudiamos esto también, para llevar ese evangelio a todo el mundo, empezando por la zona de Israel. Luego Jesús muestra también pues sus atributos divinos, porque Él es Dios y hombre. Y aunque su tarea principal es la predicación, esa predicación es testificada, confirmada por su poder divino, insisto, al punto que Él demuestra su autoridad sobre los demonios incluso. Y con una sola palabra, Él le libra a una persona de estos poderes malignos. Jesucristo es poderoso. Jesucristo sana. Jesucristo sana espiritualmente. Jesucristo sana físicamente. Jesucristo es capaz de hacer absolutamente todo. Y en esta primera venida, en este principio de su evangelio, Él nos muestra esos destellos de poder. Pero no porque todo el mundo de esa época iba a ser sanado de absolutamente todas esas dolencias, como a veces equivocadamente pensamos. No sucedió y no sucede ahora. Sino, insisto, como destellos de la realidad a la que Él apuntaba. La realidad a la que Él apunta es la gloria eterna, el reino eterno, en el cual todos los que creen en Él vamos a vivir por la eternidad. Bueno, Jesús también muestra misericordia a la suegra de Pedro. Hay muchos sanados al ponerse al sol, sana a un leproso también. Él se ha hecho muy famoso. La gente sabe que Él sana, en el peor de los casos,
este hombre sana y este hombre tiene un poder que parece divino. Y así entramos a nuestro capítulo 2. ¿Qué sucede? Jesús va a Capernaum, hacia la Galilea, y nos dice el texto, que ahí él había establecido su residencia. Va para su casa después de algunos días de lo que pasó anteriormente en el texto, pero inmediatamente, tal como le gusta a Marcos hablar, se juntan muchos. Muchísimos van a buscar a Jesús. Insisto, este hombre que es capaz de sacar demonios, que es capaz de curar leprosos, que es capaz de hacer absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Muchos van. Tantos que ya ni siquiera entraban. La gente estaba ahí, agolpada en la puerta. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo? Predicando la palabra. ¿Qué es lo más importante siempre para Jesucristo? La palabra. ¿Cómo nosotros nos confundimos usualmente? ¿Qué es lo más importante? Lo que yo quiero que Él me resuelva. Esa es la confusión que muchas veces existe y que el Señor quiere que nosotros vayamos aclarando siempre. Lo que nosotros pensamos que necesitamos no es siempre lo que realmente necesitamos. El que sí sabe lo que nosotros necesitamos es Cristo. O lo que necesitamos en primer lugar. Y eso se va a ver aquí en esta historia de forma maravillosa realmente. El Señor entonces está dándoles a ellos lo que más necesitan. Les predicaba la palabra a todas estas personas que habían ido posiblemente, me arriesgo a decir seguramente, insisto, con ideas o peticiones distintas, con prioridades distintas a las que Jesús tenía. Y nos da un gran ejemplo. Vienen entonces unos trayendo a un paralítico. Bueno, un paralítico es una persona que por cualquier razón no puede hacer uso de sus extremidades. ¿No? Una persona incapacitada, una persona que pues tristemente tiene una gran necesidad, no vamos a negar que tenía una necesidad. Un paralítico no puede pues movilizarse con todas las implicaciones que eso tiene. No puede comer, no puede ir a un baño fácilmente. Entendemos las grandes dificultades que tiene un paralítico. Ciertamente un problema. Y un problema que surge ¿de dónde? Al final del día, la causa de absolutamente todo lo que está mal en este mundo, nuestro pecado, las enfermedades, la maldad, absolutamente todo lo que está mal en nuestro mundo, tiene como origen la caída de Adán y Eva. Ahí entró el reino de la oscuridad a este mundo. Esta enfermedad es un destello también de la oscuridad, de lo que sucede en este mundo, de las necesidades que todos nosotros tenemos. Algunos con un caso dramático como este, otros con otro tipo de problemas, físicos, mentales, de ánimo, emocionales, espirituales. El ser humano tiene necesidades producto de la caída en el jardín del Edén, producto de la rebelión del hombre en contra de Dios. Y eso lo vamos a vivir siempre, hasta que el Señor Jesucristo vuelva y a su pueblo glorifique para que pueda vivir ya sin ningún tipo de dolores, enfermedades, pecado
necesidades. Allá está nuestra esperanza completa, hermanos. Allá vemos nosotros, allá esperamos. Aquí seguimos luchando, seguimos confiando en el Señor y seguimos buscando su voluntad. Seguimos esperando en servicio fiel a aquel que murió por nosotros. Tiene buenos 4 panes este señor y le cargan. Vamos a que te sane. Claro, ya vimos que no podían entrar, ni siquiera podían acercarse a causa de la gran multitud que estaba escuchando las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacen estas personas? Bueno, hay que entrar. Aquí hay convicción, aquí hay seguridad, aquí hay confianza. Aquí no hay como nosotros solemos hacer, ¿no? Esto de, mucha gente, no es de Dios. No. Dios no ha abierto la puerta para que esto suceda. ¿No? Y hasta a veces le metemos a la providencia, ¿no? Equivocadamente. No, providencial que hay mucha gente y no podemos entrar. No, aquí hay convicción, certeza, fuerza, decisión, que es lo que genera la verdadera fe. Y si tienen que romper el techo, pues lo hacen. Y así es. Descubren el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nosotros tendemos a sorprendernos de estas cosas, ¿no? En estas historias. Como que esto es lo más importante y sin embargo, por sorprendente que es, no es lo más importante. Lo más importante es lo que viene a continuación. A propósito, muy recomendable la fe de estas personas. Confían que Él es Señor sobre absolutamente todo lo que está mal en esta tierra. Cristo es el Señor. Jesús ve la fe de ellos, me imagino, ¿no? Y le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si usted lee rápido, no va a entender lo que sucede aquí. Pero si usted lee con atención, varias cosas. 1, hijo. ¿Hijo? ¿Por qué hijo? Para Jesús, esta persona era un hijo de Dios. Por eso le dice, hijo. Y eso es muy importante. No era cualquier persona. Era un hijo de Dios. Y eso es muy relevante. Porque luego nosotros tenemos esa idea de que aquí lo que realmente ganó es la fe de ellos. La fe, hermanos, es un instrumento. La fe de ellos es un fruto, es una evidencia de quiénes son. Este era un elegido de Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios que experimentaba, por lo tanto, fe, como un fruto de la elección de Dios. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, fíjense la respuesta de Jesús. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué hubiese dicho yo? Pues si yo no vine para eso. Yo vine a que me sanes. Yo vine a que me quites de esta parálisis. Y yo sé que ustedes, o algunos de ustedes, pensarían igual, o la mayoría de nosotros si somos honestos. Mi problema no son mis pecados, mi problema es mi parálisis. Pero Jesús es Dios y Él sabe más y mejor que nosotros. Nuestro problema más grande no es nuestra parálisis, siendo un problema, nuestra enfermedad, nuestro desánimo, nuestras circunstancias, nuestros dolores,
nuestras expectativas no cumplidas. Nuestro principal problema es otro. Lo que más necesitamos los seres humanos es perdón. Eso es lo que más necesitamos, porque somos pecadores, porque hemos vivido vidas contrarias a la voluntad de Dios, porque hemos sido rebeldes, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque queremos imponer nuestro deseo, porque pensamos que efectivamente somos nosotros autónomos, independientes y que no tenemos que someternos a nadie. ¿Está usted consciente de que lo que más necesita en su vida es perdón? ¿Está usted consciente de que lo que más necesita es tener, previo a eso, convicción de pecado? De que usted ni yo somos tan buenos como pensamos serlo. Usted no va a pedir perdón realmente, ni va a aceptar el perdón de Dios, si es que usted no piensa que tiene algo de malo en usted, que usted es culpable de pecado. Y usted y yo lo somos. Todos y absolutamente todos nosotros. Diferentes niveles, en diferente profundidad, en diferentes circunstancias. Pero absolutamente todos nosotros somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Lo cual, en esta historia otra vez, demuestra no solamente el poder de Dios, no solamente la sabiduría de Dios, sino la gracia y la misericordia de Dios. Fíjense, este hombre ni siquiera pidió perdón. Y Cristo de pura gracia le perdona. Dios perdona de pura gracia. Dios no perdona porque usted viene a pedir perdón. Eso tiene que también estar muy claro. Nuestra confesión de pecados, si nosotros pedimos perdón, si nosotros experimentamos y mostramos fe, son simplemente instrumentos. Porque el perdón tiene que ser ganado. Y nosotros no nos podemos ganar ese perdón. Ese perdón fue ganado ¿dónde? En la cruz. Y es otorgado de pura gracia, a través de la fe en Cristo, pero de pura gracia. Usted no se lo merece, yo no me lo merezco. Pura gracia de Dios. Ni siquiera a Él le han pedido perdón. Y Él le da perdón a este hombre. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego lo evidente, hermanos, Jesús perdona. Si usted en este momento y en este día siente que Jesús no le perdona o que Dios no perdona, usted está equivocado. Jesús perdona. Y si usted hace uso de los medios correctos y pide perdón, Jesús le perdona. No hace falta, si Él quisiera, como es en este caso. Pero si usted pide perdón, Él le perdona también de pura gracia. El Evangelio ha venido para que nosotros ya no tengamos que vivir en culpabilidad. Si usted sigue viviendo, recordando, atormentándose y sufriendo por sus pecados pasados, usted está cometiendo un gran error.
Jesús le ha perdonado si es que usted ha venido con fe verdadera, no por la fe, sino porque esa fe demuestra la obra de Él en su vida y que usted es hijo e hija de Cristo. Jesús ha venido para librarle de esto y para que usted pueda entonces fijarse en servirle a Él. Libre de preocupaciones mundanas y terrenales, para que usted pueda ahora servirle a Él. Para todos los hijos de Dios, sus pecados les han sido perdonados. Pero ahora viene el desenlace de esta maravillosa historia. Resulta que estaban sentados ahí unos escribas, escuchando la prédica de Jesús. Muy interesante, los escribas eran el poder religioso más alto entre otros grupos que existían en esa época. Y ellos están ahí, escuchando la prédica y viendo lo que Jesús está haciendo. Y claro, ellos, doctores en la teología, pues piensan de esa manera, y está muy bien, pero el conocimiento sin fe verdadera, pues no sirve de nada, como vamos a ver acá. Surgen las preocupaciones teológicas en primer lugar, ¿no? ¿Cuáles son? Ellos están ahí sentados y empiezan a pensar, ¿no? Y empiezan en sus corazones. Los corazones, en términos bíblicos, el corazón es como el centro de la existencia, ¿no? Nosotros diríamos tal vez en nuestros tiempos en su mente, ¿no? Están pensando, ¿no? Y masticando la idea, cavilando. ¿Qué es lo primero? Lo primero no es, ¿será que Él es el Mesías prometido? Eso dice la Biblia, ¿no? Que el Mesías va a hacer estas cosas. No, ¿cuál es la duda? Es teológica en primer lugar. Nada de malo con la teología, pero si la teología va alejada de la verdadera fe, hay un problema, como en este caso. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. Ojo, la blasfemia tenía, qué pena, la muerte. De hecho, por eso Jesús va a la cruz. Le acusan de blasfemo y de romper el día de descanso. Blasfemo, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y entonces fíjense una declaración que es bíblica, correcta, teológicamente adecuada. Solo Dios puede perdonar pecados. Amén. Pero ¿cuál es la gran presuposición detrás de la mente de los escribas? Y tú no eres Dios. Bueno, la verdad es que Jesús sí es Dios. Dios y hombre, el Mesías. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, de la teología fría, de la teología alejada del sentido global de las Escrituras, esa teología sutil que se fija en puntitos, pero que separa ciertos puntos del gran propósito de la palabra de Dios. El Señor ha venido a redimirnos. Estamos bajo un pacto de gracia y todo tiene que ser entendido desde esa perspectiva. Y la palabra tiene que ser evaluada a la luz de toda la palabra, no solamente de ciertos puntitos como hacen aquí los escribas. Y Jesús les va a resolver el problema. Va a ser claro, ahora que ellos entiendan es otra cosa. De hecho, la mayoría no van a entender y por eso Jesús va a ir a la cruz. Pero Jesús va a dejar claro esto, de formas misteriosas, pero muy profundas y en un sentido claras. Jesús en el versículo 8 entiende, conoce lo que ellos están pensando. Que ellos no creen que Él es Cristo.
que Él es Dios, perdón, y que por lo tanto Él es un blasfemo. Y Jesús les plantea esto, fíjense. Primero les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es muy relevante. Porque Jesús lo que está diciendo es, no deberían pensar en esos términos. Porque yo estoy haciendo precisamente lo que el Antiguo Testamento dice que yo voy a hacer como el Hijo de Dios. Pero claro, ellos no creen. Este es el problema de la incredulidad. Simplemente no creen. Van a ver todas las evidencias. Jesús va a hacer todo lo que Él dijo que iba a hacer. Y no creen. Porque han decidido no creer. No les faltan evidencias. No quieren creer. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, yo les pregunto a ustedes, no son escribas, pero son cristianos. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Bueno, yo también luché con esto bastante. Y creo que la respuesta va por aquí. Para los hombres, ambas cosas son imposibles, ¿verdad? Para nosotros, ninguno de nosotros puede sanarle a un paralítico. Levántate y anda, ¿no? No, un hombre no puede hacer eso. Hay predicadores que piensan que pueden hacer eso, o que engañan a la gente haciendo eso, es otra cosa. No estamos hablando de eso. Un hombre no puede hacer eso. Peor todavía, perdonar pecados. Entonces, a ese nivel está claro, ninguna de las dos cosas. Pero a nivel de Jesús, que es quien dice las palabras, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios mismo, ¿qué es más fácil decir? ¿Te sano o te perdono? Bueno, en un sentido las dos cosas son fáciles si el tema es un problema de facilidad. Pero lo que sí es espiritualmente más confrontador, tal como lo muestra esta historia, es presentarse frente a toda esta gente y decirle, tus pecados te son perdonados. Jesús utiliza entonces providencialmente toda esta historia para demostrar su autoridad, para demostrar que Él no simplemente es capaz de hacer las cosas que nosotros deseamos y necesitamos, sino aquellas cosas que efectivamente son y parecen imposibles. Ahora estas cosas, y aquí viene la gran confusión que nosotros tenemos, no van a pasar en nuestro tiempo, y es lo que tenemos que entender. Jesús nos va a sanar de todas nuestras enfermedades, les pregunto, ¿sí o no? Depende, sí, en el sentido que debemos entender. Los cristianos vamos a ser sanos de absolutamente todas nuestras enfermedades. Sí y amén. ¿Pero cuándo? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Allá vemos y así nos evaluamos. Vamos a vivir eternamente y vamos a disfrutar todas las bendiciones y la perfección del reino. Amén, sí. ¿Quiere decir que nunca vamos a enfermarnos aquí en esta primera parte de la vida eterna? No. De hecho, todos nos vamos a terminar enfermando y enfrentar el paso de esta vida a la siguiente. Entonces no malentienda estas historias y estas promesas de salvación y estos destellos gloriosos.
Nuestros ojos tienen que estar puestos allá. Si Él quiere tenernos aquí muy sanos, amén. Gracias, Señor. Te puedo servir más. Pero si Él no quiere, amén también, porque yo sé que voy a vivir eternamente sano y con un cuerpo glorificado, incorruptible, sin mancha, inmarcesible. Ahí es a donde nosotros vemos, hacia allá debemos proyectarnos. Por eso es que no tenemos que invertir esta vida simplemente en estos afanes inmediatos y estos apuros, que lo que realmente están tratando de hacer es buscar la gloria hoy. Hoy quiero la gloria. Hoy quiero vivir esos destellos de la gloria, aquí, ya. Y Jesús dice, no, te perdono de tus pecados. Eso es lo que más necesitas. Para que entonces tengas acceso a vivir sin nuestras parálisis, entre comillas, para toda la eternidad. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a la casa. Se levantó enseguida y se fue. Para Jesús no es un problema. Jesús tiene autoridad sobre absolutamente todas las cosas. Y sus milagros demuestran su divinidad. Y sus milagros demuestran autoridad sobre los efectos del pecado. Sus milagros demuestran que Él tiene poder por sobre la muerte y el pecado, y que Él como Dios puede y quiere perdonar. Hermanos, de esto se trata de autoridad. Cristo es autoridad sobre absolutamente todas las cosas. El gran problema del ser humano es la falta de autoridad. No queremos someternos a Dios, no queremos someternos a las autoridades que Él nos pone, no queremos respetar las constituciones, no queremos respetar las leyes, no queremos respetar a nuestros padres. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y el Evangelio dice, no pienses así. Si tú piensas así, no estás creyendo realmente en el Mesías Salvador, porque Él es Salvador y Señor. ¿Quiere usted perdón de pecados y quiere usted vivir eternamente con un cuerpo glorioso en la presencia de Dios, que jamás se va a enfermar? Tiene que creer en el Jesús, Señor de todo el universo. Tiene que negarse a usted mismo. Tiene que dejar de pensar que usted es un ser autónomo e independiente, y que al contrario usted ha sido creado para vivir en comunión y servicio de Dios y para el prójimo, de acuerdo a su palabra. Todo el mundo se asombró, no era para menos, y lo que genera, pues por supuesto, la obra y la palabra de Cristo es gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. Así es, porque nunca han visto a Dios, o ellos nunca vieron a Dios. Esto es divino, esto es poder del cielo,
Este es el Hijo de Dios que vino para terminar con nuestro problema más grande, que es el pecado, y para inaugurar un reino con destellos de la gloria futura. Necesitamos el perdón para poder luego vivir eternamente sin enfermedades, sin luchas, sin desánimos, sin carencias, sin dolores y sin lágrimas, solamente glorificando a Dios en todo momento. Y ya no diciendo como ellos, ¿no? Nunca hemos visto tal cosa. Nosotros vamos a ver tal cosa para toda la eternidad si creemos en Cristo, nuestro Salvador, pero Señor de todas las cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque nos has dado a Cristo, tu Hijo, el Hijo del hombre, profetizado en Daniel, que lo vio, el Mesías, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Señor, oramos por aquellos que, como los escribas, carecen de esta confianza. Regálales, Señor, esta fe. Para nosotros, los que creemos, danos, Padre, esa certeza, convicción, confianza, decisión para buscar a Cristo, aquel que nos perdona y aquel que quiere sanarnos, y lo va a hacer absolutamente cuando estemos allá en la gloria. Te pedimos, Señor, aquí por sanidad también, por todos nuestros hermanos que luchan con su salud, para que estos destellos de gloria se hagan presentes si es tu voluntad, y para que entonces ellos puedan también testificar de tu gracia y ser usados hasta ese día en el que tú nos llames a tu presencia, Señor. Que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.